Bueno, leíamos recién un mensaje que daba cuenta de la contaminación del aire. Esto tiene que ver con un informe emitido por INTA que habla de la contaminación en el aire de Pehuajó, detectada a través de un estudio. Vamos a hablar de esto con un ingeniero, entendedor del tema. Está en línea Fernando Perea Muñoz. Fernando, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Muy bien. Fernando, bueno, a las vistas de este informe que ha sido publicado por algunos medios y de esto que alerta y preocupa a la comunidad desde el sector agropecuario y productivo, ¿qué es lo que se puede decir? Mirá, la verdad, recibí el informe por un amigo que me lo mandó por WhatsApp, no lo había leído. Me pongo a leerlo, a investigar un poquito el tema. La verdad que llama la atención, ¿no? Un informe del 2018 publicado ahora como una gran revelación. Pero la verdad es que me parece un poco engañoso la forma en que se lo publica, ¿no? Como diciendo que las muestras que se han tomado, el 24% de los casos dio positivos sin ningún otro dato más, ¿no? O sea, analizando un poquito más, veo que la cantidad de glifosato, por ejemplo, que encontraron es 15 microgramos, para que ustedes tengan una idea, un microgramo es una millonésima parte de un gramo, o sea que es una 1000 millonésima parte de un kilo. Esos son los niveles que encontraron y a pesar de que vos me presentaste recién como un experto, yo no lo soy, simplemente voy a, como todos en el sector estamos un poco alertas por estos temas que están surgiendo ahora, desde que el campo es el enemigo. Bueno, me pongo a investigar un poquito y la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la más rigurosa en estos temas ambientales, el nivel de contaminación permitida dice 0,7 partes por millón. Es decir, la muestra que se tomó en Pehuajó está 44 veces por debajo del nivel de contaminación aceptada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Entonces, digo, bueno, un informe que está presentado como simplemente descriptivo, diciendo que el 24% de las muestras son positivas, sin hacer referencia a qué nivel, ni si los niveles son altos o bajos, me pareció realmente pobre, ¿no? Y la verdad que todo el mundo sabe que en la sociedad moderna, vos me estás llamando por un teléfono que para fabricarlo se contaminó, cuando viajamos en avión contaminamos, cuando viajamos en auto contaminamos. La sociedad moderna está basada en un sistema productivo donde es imposible hablar de contaminación cero. No existe la contaminación cero. Entonces, todas las referencias que tengamos que hacer tienen que ser referidas a niveles aceptables o no. Ahora bien, desde que nosotros somos el enemigo y somos el sector a expoliar, resulta que nosotros tenemos que ser contaminadores cero para poder ser los enemigos a los cuales se nos va a atacar y a expoliar para mantener este sistema populista que vivimos hoy, lamentablemente. Entonces, eso me parece a mí que ese informe tiene que ser leído en ese contexto. No conozco a los que lo hicieron, creo que por ahí puede ser, lo pueden haber hecho de buena fe. El informe está hecho bien, lo he leído, es un trabajo científico, pero sin ponerle el contexto y sin ponerle todo esto que te estoy contando, este contexto político más que científico, es inentendible. Entonces yo creo que lo que me molesta un poco es no darle ese contexto y no usar el campo como un enemigo para poder expoliarlo, ¿no? Eso es lo que creo que este informe está en ese contexto. Ahora, ¿por qué hoy? ¿Hay alguna situación en particular que se esté dando a nivel político con el campo, más allá de lo que todos conocemos? ¿Por qué hoy, en este momento, hablar de un informe de 2018? Bueno, por eso mismo me llama la atención, es lo que te hablaba al principio. Yo la verdad que no estoy en política y no conozco los detalles de la política, pero hay algo raro acá que
para mí, yo lo puedo ver con esa mirada más global que te explico, o sea, claro. En ese contexto hay que leer todo este tipo de informes que no hacen referencia, que no tienen parámetros para decir los niveles encontrados son altos o bajos, o se puede hacer una agricultura con cero contaminación, lo cual es una falacia, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay algo raro ahí atrás, y bueno, eso es lo que en el sector estamos preocupados, y estamos preocupados por cómo un instituto que está financiado por los productores se transforma al final en una especie de usina de mala información para el sector, ¿no? Es contradictorio en cierto sentido. Uh-huh. Este seguimiento de la contaminación que por lógica provoca el uso de agroquímicos y demás, ¿se hace en forma permanente desde la producción, las entidades, los organismos que están, digamos, trabajando directamente con el campo? Bueno, el campo tiene normas de aplicación que se siguen rigurosamente en cuanto a las condiciones de aplicación que son, y cada vez se difunden más, como todo, son procesos que vamos desde peor a mejor, porque la agricultura de la década del 90 era muchísimo más contaminante que la agricultura de hoy. Uh-huh. Y la agricultura dentro de 10 años va a ser muchísimo más menos contaminante que la de hoy. Hay productos cada vez más específicos, se tiene mucha más conciencia de cómo se aplican las cosas. Y bueno, pero eso lo tengo que llevar a la realidad de cada uno. Digamos, cada persona de hoy sabe que hoy se vive mucho mejor que hace 30, 40 años, que la expectativa de vida es mucho más larga, que las comodidades que tenemos en nuestra vida cotidiana son mucho mejores, y la agricultura es parte de ese sistema. No le podemos exigir a la agricultura que sea distinto que el resto de las actividades de la sociedad moderna, ¿no? Eso es lo que yo creo que para lo único en que nos exigen que ser cero contaminantes es para presentarnos como enemigos. Uh-huh. Y la realidad es que nosotros no somos los enemigos, nosotros somos siempre productores insertos en una sociedad moderna que produce cada vez mejor, con mejores estándares. Los gobiernos tienen sus agencias ambientales que hacen los controles respectivos. Los mismos productores trabajan con normas de buenas prácticas agrícolas, con maquinaria cada vez más moderna, con antiderivas, con productos que se usan dosis cada vez menores. Para todo eso quiere decir que la contaminación puede ser cero, y te vuelvo a repetir, como ninguna actividad del hombre moderno puede ser cero. Entonces, hablar de que se descubrió presencia de agroquímicos sin ninguna otra aclaración no suma nada al conocimiento, porque ya te digo que sí, y que si hago un estudio acá de dióxido de azufre que emiten los autos en Pehuajó, va a dar positivo. Claro. Y no me va a agregar nada al análisis. Voy a decir, sí, hay dióxido de azufre. ¿En qué niveles? ¿Niveles intolerantes? No, niveles tolerables que son compatibles con la vida moderna. Y eso es lo que tenemos que buscar. No puedo yo ir a exigirle a la fábrica de auto contaminación cero, o son mi enemigo. Eso es lo que en cambio al campo sí se lo está mirando en esa perspectiva. Y este estudio está en ese contexto de ataque, y yo creo que los productores tenemos que salir a defender y hacerle ver a la población que no somos el enemigo, que somos gente que trabaja responsablemente. Bueno, hay diferentes grupos, organizaciones que tienen que ver justamente con esta investigación y el tratar de evitar la contaminación por agroquímicos, que incluso cuentan entre sus filas con los mismos productores, que son los que explican de qué manera, cómo se trabaja, cuál es la verdadera contaminación, cuáles son las alternativas para cambiar los productos o las formas de trabajar. Digo, no es que el productor está ajeno a esta preocupación. No, para nada, porque está dentro de eso. Y es natural que haya una demanda social en cuanto a la inocuidad cada vez más grande. Los mercados demandan eso, y nosotros producimos para los mercados y adecuamos nuestras prácticas a los que el mercado demanda. No somos extraterrestres que vamos en contra de lo que la gente quiere, no es eso.
pero ya te digo, esto es algo diferente, es algo como que políticamente la Argentina está hoy enfrentando a su sector más productivo y tratando de, digamos, de presentarlo como el malo de la película, y eso es tremendamente perjudicial para toda la sociedad argentina. Eso es lo que tenemos que entender. Esta guerra informativa y política se tiene que terminar, y hay que verla también en un contexto más amplio, porque es difícil explicarle a alguien que no sabe nada de agroquímicos cómo se maneja un agroquímico. Esa lucha, digamos, técnica, es una lucha bastante difícil de dar, si bien la damos, pero hay que actuar más en el plano político también para hacer ver que el sector productivo del campo es un sector productivo más, uno de los más importantes de la Argentina, pero uno más, y que sus niveles de contaminación están totalmente controlados y muy por debajo de los estándares mundiales, y que ninguna actividad de la sociedad moderna se produce con cero contaminación. Eso es imposible de pedir. Entonces nosotros tenemos que dar esa batalla, hacerle entender eso a la sociedad, y creo que esto perjudica esa visión más integradora que tenemos que tener, ¿no? Fernando, la idea como productores es hacer algún tipo de consulta frente a INTA, que habría sido el generador de este estudio, o tratar de buscar el fondo de esta cuestión. La idea es intentar aclararlo directamente a la sociedad y pasar esto como un acontecimiento más dentro de esta lucha. Como productores, ¿qué es lo que se evalúa frente a este tipo de situaciones? Bueno, hay diferentes planos, o sea, en el plano social creo que hay que trabajar como esta oportunidad que me estás dando de expresar lo que sentimos nosotros, y después hay planos más, yo por ejemplo formo parte de la organización de CREA, y nosotros tenemos representantes dentro del INTA, y de ahí será otra línea, es decir, cómo se determinan las líneas de trabajo de una institución carísima de mantener como es el INTA, que lo soportan en gran parte los propios productores, y que está diseñada para incrementar la productividad del campo. ¿Cómo es que estas líneas de trabajo surgen dentro de la organización? Y nosotros ahí sí tenemos una acción directa que podemos hacer. A mí personalmente esa línea creo que hay que seguirla a rajatabla, pero más que nada me interesa la comunicación social, es decir, hacerle entender a la gente lo que es el sector agropecuario, para que no sea engañada, y no sea engañada con argumentos descriptivos como que nada más que describen una situación y que pueden ser usados políticamente. Entonces, si yo hago un trabajo científico donde se afirma que hay presencia de agroquímicos sin más, que parece algo bastante inocuo, pero que sin embargo es muy usable políticamente, bueno, eso tiene que ser complementado con otra cosa, con decir, bueno, hay presencia en estos niveles, y estos niveles son 44 veces menos que los niveles que se exigen en un país de primer mundo de contaminación ambiental. Bueno, entonces el trabajo científico tiene otro producto y otro beneficio para la sociedad que veo que no tiene, ¿no? Fernando, te agradecemos muchísimo por toda esta información, y por supuesto quedamos a disposición para lo que necesiten. No, muchas gracias a vos por darme esta oportunidad de comunicar estas ideas. Muchas gracias. A disposición, que tengas buen día. Gracias. Fernando Perea Muñoz es productor agropecuario, y un informe avalado por INTA, que fue publicado a través de algunos medios y que habla de un nivel de contaminación en Pehuajó, en el aire, con agroquímicos, dando la explicación técnica de que con estos números mismos que se publican de una manera tal vez tendenciosa, Pehuajó está 44 veces por debajo de los máximos permitidos.